Conoce a los protagonistas de Club Estambul, la nueva serie turca que ha llegado a Netflix. Un drama ambientado en la Turquía cosmopolita de los años 50 que narra los sacrificios de una madre por recuperar la relación con su hija. Mujer, mi hija, Love is in the air. Han sido muchos los títulos que han consolidado el furor por las series turcas en nuestro país, con una tendencia que no para de crecer con cada vez más títulos disponibles. Este fenómeno también llega a las plataformas con ejemplos como Club Estambul, la nueva producción del país otomano disponible en Netflix y nos traslada directamente hasta la capital de Turquía de los cosmopolita años 50. Basada en una historia real, narra las vivencias de Matilda, una mujer con un pasado turbulento que trabaja en un club nocturno para reconectar con una hija adolescente y muy rebelde a la que no pudo criar. Todo con un reparto que les resultará familiar a los aficionados a las series turcas, encabezado por la actriz Gökçe Bahadır, Stiletto Vendetta, y el actor Barış Arduç, Te alquilo mi amor. Club Estambul, cuyo título original es Kulüp, se aleja por completo de otras series turcas que han llegado a nuestro país más centradas en historias románticas como Tierra Amarga o de comedia como Amor a Segunda Vista, para meterse de lleno en un drama de época ambientado en 1955. La protagonista es Matilda, Gökçe Bahadır, una mujer que acaba de salir de la cárcel dispuesta a recuperar su vida y, sobre todo, a su hija Rasel, Asude Kalebek, de 17 años y que ha tenido que criarse en un orfanato. La relación entre madre e hija es de lo más complicada y Matilda hace todo lo posible por evitar que la rebeldía de su hija y sus malas compañías consigan que termine en prisión, tal y como le ocurrió a ella. De hecho, el pasado de la protagonista y cómo llegó a la cárcel será otro de los puntos clave en esta primera temporada de la serie. Entre tanto, y con el fin de reconectar con su hija, Matilda comienza a trabajar en un club nocturno que le traerá muchos quebraderos de cabeza, gran parte de ellos relacionados con la vida sentimental de Rasel, a la que intentará guiar. Una serie dividida en dos partes, de las cuales la primera ya está disponible en nuestro país a través de sus 6 primeros episodios de en torno a 1 hora de duración. Algo llamativo al tratarse de una serie turca, ya que la mayoría suelen contar con un gran número de episodios que rondan las 2 horas, lo que hace que sus emisiones se extiendan mucho más. ¿Quiénes son los protagonistas de Club Estambul? En el papel principal interpretando a Matilda se encuentra la actriz Gökçe Bahadır, conocida en nuestro país por el papel de Oya de Stiletto Vendetta, la serie de Divinity. La intérprete es muy popular en Turquía, donde saltó a la fama gracias a la ficción Yaprak Dökümü, La caída de las hojas, que permaneció en antena desde 2006 hasta 2010. Desde entonces cuenta con 6 películas en su currículum y más de una docena de títulos televisivos, además de haber probado suerte en el mundo de la música, con un primer disco de jazz que salió a la venta en 2018. Otro de los rostros más reconocidos de Club Estambul en nuestro país es el de Barış Arduç, popular por su interpretación de Ömer en Te alquilo mi amor. Un actor que nació en Suiza, aunque lleva desde los 8 años viviendo en Turquía. En esta ocasión encarnará a Fistik İsmet, el amor de Rasel, la hija de Matilda. El actor de 33 años despierta pasiones y su número de fans es cada vez mayor, al igual que su proyección internacional. Entre sus próximos proyectos se encuentra la serie El despertar del gran Selyúcida, encabezada por Buğra Gülsoy. El resto del reparto lo componen Metin Akdülger, Orkun Enmezcecir, Sezer Arikay, Murat Garibagaoğlu, İştar Gökçeber, Asude Kalebek, İlker Kilik, Valeria Lakina, Firat Tanis, Merve Seyma Zenin, Doğanay Ünal y Saliba Demci.